Muy buenas tardes para todos. Y primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar de nuevo aquí en esta ciudad de México, a quien tengo tanto amor por este país y por su gente, y tantísimos años que llevo viniendo de misiones acá, con la bendición de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Esta mañana estuve saludándola, siempre le consagro la misión a ella, y siento pues su cariño y su amor. Y hemos escogido este tema de la salvación del alma, que no solamente es algo central en nuestra vida cristiana, porque es nuestro destino, es la voluntad de Dios, es el deseo del cielo y el deseo de todos los que tenemos un corazón que ha descubierto a Jesús o que Jesús nos ha rescatado, dependiendo de la historia de cada uno de nosotros. Y por esa razón comenzamos con esta primera parte de la salvación del alma, y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos donde nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 desde el versículo 1, y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra de Dios. Pues para nosotros no solamente este pasaje es como una introducción perfecta al tema de la salvación del alma, porque ¿cuáles son las avenidas y condiciones para nuestra salvación? Pues es hacernos uno con Dios. Yo siempre hago énfasis en ese momento tan extraordinario de Jesús con su Padre antes de su pasión, cuando Él, con muchos sentimientos por sus apóstoles y discípulos, sabiendo que pronto ya se iba, le pide al Padre que sean uno con Él como Él es uno con el Padre. Estaba pidiendo esa unidad y Jesús sabe que esa unidad para nosotros es determinante y además es una batalla espiritual, porque
como dice San Pablo, parece como si nuestra naturaleza humana estuviese en batalla contra nuestro mismo espíritu, como si fueran dos, siendo uno. El espíritu tiende hacia Dios y la carne hacia el pecado, hacia lo material. Entonces, lograr la unidad dentro de nosotros mismos ya de por sí es una batalla campal. Pero después de lograr esa unidad nos unimos a Dios y esa es otra batalla. Y por eso nosotros tenemos mucho que hacer y tenemos muy poco tiempo, porque el tiempo no es nuestro. Es más, no tenemos tiempo realmente, porque si lo tuviéramos sabríamos cuánto tenemos. Y el hecho de que no sepamos cuánto tiempo tenemos quiere decir que no tenemos. Es decir, solo Dios sabe. Por lo tanto, siempre debemos pensar que estamos en el último momento, porque como yo no sé cuánto me queda, eso quiere decir que se me puede acabar ahora, ¿no? Y teniendo eso claro, no me acomodo, porque uno de los más grandes obstáculos para nuestra salvación es acomodarnos al tiempo terrenal, que es temporal, porque entonces perdemos, porque creemos que tenemos tiempo. Y esa es la más grande trampa. Y el demonio nos quiere hacer creer que tenemos tiempo, porque a él le conviene que nosotros pensemos así. Así nos sorprende al final de esta vida sin prepararnos. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para llegar a casa. Todo, absolutamente todo en Jesucristo, porque todo está revelado ya. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay muchísimas cosas que fluyen y flotan dentro de nuestra vida católica, porque vivimos un mundo intercomunicado y se producen muchísimas cosas que no necesariamente son importantes, que no necesariamente son verdaderas, que no necesariamente son el Evangelio, pero son muy populares, porque llenan ciertos vacíos de inquietudes religiosas, ciertos vacíos de sofisticación como supersticiosa, de religiosidad. Hay muchas cosas que nos quitan a nosotros esa batalla que tenemos que tener con nosotros mismos para verdaderamente crecer en Dios. Porque el llamado nuestro es a crecer en Dios, a ser uno con Dios, uno con Jesús. Y tener en cuenta esto, como vivimos en un mundo tan lleno de historias y lleno de voces que nos hablan, debemos tener una disciplina muy grande de a quién escuchamos, a quién leemos, a quién seguimos. Y yo pienso, en mi experiencia personal, cada vez me convenzo más que la única forma de caminar recto y sin confusiones es tener solo como guía a Jesús, tener solo como guía el Evangelio, nada más. Porque si Jesús nos dice en el mismo Evangelio que no hay nada bajo el sol, que todo ha sido revelado ya, que en Jesús se cumplieron todas las profecías, que a partir de la encarnación del Señor y sobre todo a partir de su ascensión al cielo, comienza la iglesia del destierro, la iglesia terrenal de los últimos tiempos, porque los últimos tiempos comienzan con la encarnación del Mesías. Mucha gente habla hoy de que ya empezaron los últimos tiempos. Parece que nunca hubiesen leído el Evangelio. Los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús se encarnó, porque es la nueva creación en Jesucristo, es la economía de la salvación que busca esa peregrinación que termina con la segunda venida y por lo tanto ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, el final de los últimos tiempos nadie lo sabe, solo el Padre, como nos dijo Jesús. Las señales que habla San Pablo dice, al final, cuando ya se avecina el regreso del Señor, habrá una conversión masiva de los judíos al catolicismo, masiva, de la noche a la mañana, inesperadamente. Esta es una señal, pero así inmensa. Y la otra es la gran apostasía. Ustedes saben que hay mucha gente que dice, mire lo que está pasando en Alemania, mire lo que pasa en tal parte, la gran apostasía está acá.
pero eso ni señas, porque si vamos a decir eso, entonces la gran apostasía hubiese comenzado con la famosa reforma de Martín Lutero y Calvino y Enrique VIII, que fueron millones de católicos que se fueron. Dirían, esa es la gran apostasía, pero ni señales, eso no era, pasaron 500 años ya. Por lo tanto, la gran apostasía es también masiva, porque es el hombre que se deja conquistar por el materialismo en una forma absoluta. Y ustedes se dan cuenta cómo este progresismo, todo este socialismo y todos estos ismos que nos llevan al abismo cada vez son más populares, cada vez abarcan más gente, cada vez adoctrinan más los jóvenes y cada vez se fortalece más el progresismo. Y un mundo descristianizado como es el que vivimos hoy, es un mundo que no camina hacia la salvación del alma. Y precisamente la labor nuestra hoy más que nunca es tener en cuenta que lo que Jesús nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros, es almas. Eso es lo que Él pide. Primero la nuestra, es la primera que tenemos que llevar. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando usted está en un avión pronto a partir, siempre vienen las instrucciones de seguridad. Y una de ellas dice, si el avión pierde su presurización, caerán de arriba unas máscaras de oxígeno. Asegúrese de ponerse primero usted la máscara y luego se la pone a los demás, cuando ya esté respirando bien. Pues no hay ninguna diferencia con nosotros y nuestra evangelización y el llevarle almas a Dios. ¿Qué hacemos? Primero nos ponemos el oxígeno de Dios. Y cuando estemos respirando bien ese oxígeno, vamos a ponérselo a los otros. Ustedes saben que hay mucha gente que aún no respira bien la gracia y quiere que otros la reciban. Y lo que hace es alejarlos de Dios, porque no lleva el oxígeno, no está respirando bien. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestra alma a Dios, pero llevarla ya respirando el oxígeno de Dios, que es cuando nosotros entendemos que la única forma de caminar con Dios es serle fiel. Es la única forma. Y sabemos que somos imperfectos, somos pecadores y vamos a caer. Tenemos muchas debilidades, tendencias, fragilidades. No somos perfectos. Y por lo tanto la iglesia, que es santa, que es madre, que es Jesucristo como cabeza, nos da todo lo que necesitamos para asegurarnos que no perdamos nuestra amistad con Dios y que el demonio no tome nuestra vida. Y esto es muy claro porque es una iglesia sacramental. Y entendemos que para mantener esa amistad con Dios, cada que caemos, que cometemos errores, que perdemos la amistad con Dios, la iglesia nos recibe para restaurarnos. Ahí está el tribunal de la misericordia en ese sacramento de la confesión, que es tan importante, pero siempre teniendo en cuenta algo en lo que yo hago mucho énfasis en todo lo que digo, y es, nosotros tenemos que elevarnos por encima de la simple religión, porque el sacramento de la confesión se puede convertir en un simple acto religioso, donde yo vivo una vida que no está exactamente en obediencia con Dios, pero que la manejo sacramentalmente en una forma religiosa. O sea, continúo en los mismos pecados, pero cuando quiero darle paz a mi conciencia, voy y me confieso, me siento en paz por unos días, hasta que vuelva a seguir por donde iba, porque no quiero cambiar. No tengo ninguna intención de renunciar al pecado, pero sí utilizo la religión para calmar mi conciencia cuando me siento inquieto o cuando tengo alguna intención de estar en paz en ese sentido espiritual. Eso nos sirve. Precisamente de eso está hecho la tibieza, la mediocridad. Y sabemos en la palabra, Dios nos ha revelado que Él vomita de su boca a los tibios, los detesta. Es más fácil sacar a una persona de las puras tinieblas del pecado que sacar un tibio, porque el tibio es como un jabón mojado, ¿no? Es resbaladizo. Así de que una de las condiciones más importantes para nosotros llevar a cabo la misión para la cual fuimos creados es entender que la misión nuestra es llevarle almas a Dios. Esa es la misión nuestra, comenzando primero con la nuestra.
Y lo más lindo de todo este caminar con Dios en ese sentido es que nosotros descubrimos con claridad cómo es que entre más vivimos con esa misión en nuestro horizonte, más paz, fortaleza y gozo llega a nosotros. Yo, por ejemplo, he vivido una experiencia con Dios en relación a la alegría o el gozo que ha sido muy dolorosa porque desde muy joven yo perdí el gozo de Dios, la alegría del Evangelio, porque me fui de la iglesia a los 14 años y no regresé hasta los 47, 33 años lejos de Dios. Eso me quitó, me robó completamente el gozo, la alegría espiritual. Y me mantuvo fue únicamente en la carne. Por eso la euforia del mundo, las cosas del dinero, el placer, la fama, todo lo que yo viví que era mi alimento, me producía euforia, no me daba alegría, no me daba gozo ni esperanza siquiera, sino que me mantenía en el mundo viviendo de emociones y placeres. Y como uno vive del momento y del placer del momento, piensa que eso es alegría o que eso es gozo, el dinero, todo esto. Pero cuando yo encuentro esta realidad en el lado espiritual, porque el Señor me rescata, me doy cuenta que estoy triste, que adentro de mí no tengo alegría, no tengo gozo. Yo llevo 23 años de misionero y les cuento que apenas sí, después de tantos años, he estado en 120 países en los 5 continentes, viajo permanentemente haciendo lo que yo hago. Busco y lucho por estar fiel a Dios siempre. Esto es lo que hago, no soy santo, pero tengo en mi cabeza solo una intención y es lograr un día entrar a la casa del Señor. Ese es lo que yo quiero, la salvación de mi alma y la salvación de todos los que Dios coloca en mi camino. Pero les confieso que tener esa gracia y esa paz y ese gozo de Dios ha sido una batalla muy grande. A veces, hace como un año más o menos, tuve una prueba muy difícil y me sentí, como a veces dice San Pablo en sus cartas, pensé que no iba a salir de esa prueba, estaba ya como naufragado. Sin embargo, en mí llevaba un silencio interior que decía, lo que tú quieras, Señor, pero todo me temblaba, porque es como que todo se destruyó. Y de pronto salgo de la prueba y en ese momento que salgo de la prueba y pasan unas horas, comienzo a sentir una alegría que yo no sentía desde niño, algo así. Pero no era plena todavía, pero ya eran señales. Es como cuando uno se levanta muy temprano y no ha amanecido y de repente comienzo a ver unos arreboles y se comienza a descubrir y anunciar el amanecer. Y más o menos así fue esa alegría que sentí. Era como viendo en medio de una oscuridad sin alegría, empezar a ver arreboles de alegría. Y qué gozo que eso fue, porque a pesar de que no estar en la plenitud, ya sabía que me estaba acercando a ese amanecer. Y eso de por sí me impulsa mucho más a continuar en esta batalla para alcanzar esa sanación, esa liberación, para alcanzar a salir de la oscuridad en que me metí toda mi vida y que le pido a Dios todos los días que me dé suficiente tiempo de andar en esta misión para encontrar esa felicidad que no la busco aquí en la tierra, pero quiero entrar a ella en el día que me muera, porque no aspiro a ser el más feliz en la tierra mientras estoy acá, pero sí aspiro a entrar al cielo y eso es lo que quiero. Y entonces me doy cuenta que es tan importante que nosotros seamos sinceros y nos demos cuenta en qué nos encontramos y no nos engañemos, para que así podamos vivir una vida de reparación, de enmienda. Ustedes saben que precisamente una de las formas más importantes de vivir la vida sacramental en relación, por ejemplo, con la confesión y vivirla espiritualmente es la sinceridad. Una sinceridad plena con Dios, donde yo no solamente reconozco que soy pecador, porque eso lo reconocemos en principio, pero que yo anhele la perfección, que yo anhele un día que todo eso que tengo que confesar, un día ya no lo voy a confesar, porque ya lo superé, y que si no lo supero, es porque Dios me está purificando con eso, porque también tenemos ejemplos de eso
en la palabra de Dios. San Pablo confiesa ese aguijón que tiene en la carne, que le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, y lo describía como un demonio que subió directamente del infierno a atormentarlo. ¿Cómo sería de grande eso? Él no explica qué es, pero era en la carne. Y en la carne hay muchas cosas. Ustedes saben que en la carne está nuestro temperamento. En la carne están estados de nuestras virtudes desnutridos, y de repente tenemos una facilidad increíble para caer en el odio, en el rechazo, en el resentimiento, en muchas cosas. Luego viene la sexualidad, puede ser la impureza sexual, que también está en la carne y pesa como una tonelada, ¿no? Porque es muy pesada la sexualidad cuando nos ataca por el lado de impureza. Entonces hay muchas áreas que pueden atormentarnos, pero a San Pablo le dijo el Señor: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad, y no le quitó el aguijón. Y San Pablo agrega: porque de esa forma el Señor me hizo humilde, porque donde yo me fuera un engreído y me considerara el apóstol perfecto, que no tengo ese tipo de aguijones, entonces hubiera perdido la caridad. Y yo necesitaba ese amor, esa caridad para las almas que Dios me trae. Porque miren, hay una tendencia muy grande cuando entramos en una relación más cercana a Dios y nos entramos en esta intimidad del Evangelio, y de repente, sin darnos cuenta, nos convertimos en personas muy duras, muy radicales, muy exigentes a los demás, cuando nosotros mismos no estamos santificados todavía, solo que entramos en una relación más comprometida, más seria con Dios, lo cual es muy bueno, pero uno siempre tiene que cuidarse de mantener la caridad. La firmeza jamás se puede comprometer, pero la caridad nunca puede estar ausente, porque precisamente el Evangelio se lleva con el amor. Cuando yo comencé mi apostolado, hace 23 años, me encontré con un grupo de jóvenes en Bogotá que me invitaron a darles una charla o mi testimonio en esos días. Y me di cuenta que la forma en que ellos recibían los jóvenes era cuando había un joven con tatús y ropas raras y música rara y los piercing y todo eso, lo exorcizaban y le demonizaban todo eso, la música, todo. Y yo sentía en mi corazón: a mí no me gusta esto, yo pienso que hay otra cosa para hacer. Y precisamente en nuestra misión comenzamos un movimiento de jóvenes, y lo que hicimos fue recibir los jóvenes con la adoración al Santísimo, con música. Nosotros tenemos música sacra porque yo soy compositor, viví en el mundo con música comercial, y cuando yo entré a la iglesia y comencé mi vida misionera, yo dije: no voy a manejar música sensual ni música comercial, aunque le ponga la letra de cosas espirituales, que es la música muy común en la iglesia. Dije: yo no quiero eso. Por eso busqué en la música sacra para acompañar la liturgia de la misa y para acompañar la adoración al Santísimo. Y eso es lo que tuvimos para un grupo de jóvenes, invitarlos a adorar al Señor con el Santísimo expuesto, a alabarlo, a cantarle al Señor, y luego la Eucaristía y la confesión abierta, sin ninguna imposición. Y esos jóvenes que llegaban así con los tatús, con los piercings, que tenían unos hábitos y costumbres diferentes, nadie se les dijo nada, nunca se les dijo nada. Pero ellos solos se enamoraron del Señor, ellos solos, sin que nadie les impusiera nada. Poco a poco entraron en ese amor por Jesús y empezaron a ir todos los viernes a esas reuniones, y eso fue en varios países. Y nos dimos cuenta que es el amor. El amor es el que conquista, la caridad, pero tiene que estar la firmeza. ¿Y cuál es la firmeza de esa reunión? Pues Jesús, la Eucaristía, la música que está acompañando al Señor, la misa, una posibilidad de que si uno quiere se puede confesar y hay un sacerdote por allá esperando. Todo eso es la firmeza, porque la firmeza se da con el ejemplo, la firmeza está servida, la firmeza es yo ser fiel. Es como muchos padres de familia son muy exigentes con sus hijos, pero ellos no son exigentes consigo mismos. Y los hijos, la juventud tiene esa frescura de inteligencia
y con mucha rapidez se dan cuenta quién es hipócrita y quién no. Y se dan cuenta quién lleva la verdad. Y mucha gente aleja, o muchos padres alejan los hijos de Dios porque no son coherentes. Y precisamente esa coherencia se da con mi fidelidad. Y también mostrando nuestra humanidad, porque la fidelidad no quiere decir que ya yo soy santo y mis hijos ven que soy un santo. No, precisamente la sinceridad de que todo el mundo vea que yo también soy frágil, que yo soy un pecador, que yo tengo debilidades, que yo puedo caer, yo puedo cometer errores, pero que yo estoy luchando para superar todo eso y sinceramente quiero cambiar y lucho por eso todo el tiempo. Eso me hace a mí real, pero también me hace de Dios. Y también hay en mí una gracia espiritual que Dios me da si yo verdaderamente busco lo que es verdadero, lo que es Dios. Busco santificarme. Hay algo muy lindo que yo descubrí una vez con Jesús dentro de mi caminar, en mi conversión, que es diaria, como ustedes saben, uno se levanta a convertirse todos los días. Pero estaba en Líbano, en Beirut, con una comunidad maronita, muy espiritual la gente con que estaba. Y entonces, en un momento dado, tuve mucha tristeza, una tristeza muy grande conmigo mismo y el Señor. Y era ver esa distancia que había entre mi conversión y mi amor en unidad con Jesús. Y veía esa distancia. No porque estuviera en escrúpulos, no, pero estaba en una sinceridad en la cual decía, ¿cuánto me falta? Y entonces el Señor con una claridad inmensa me dijo, cuando yo veo que el alma tiene como intención única el llegar a esa santidad y esa perfección, el día que me encuentre todo lo que le falta para alcanzar eso, yo se lo completo. No necesita traérmelo todo, pero necesito que lo desee todo y que esa sea su intención. Y ustedes saben, mire, un buen padre de familia ve a su hijo estudiando, trasnochándose, los esfuerzos más increíbles para alcanzar un grado y de repente no lo alcanza. Y entonces llega el hijo y dice, no pasé. Pero el padre justo dice, para mí, hijo o hija, tú lo pasaste, porque yo te vi ahí sin dormir, vi todo el esfuerzo que hiciste, todo el trabajo que hiciste, para mí lo pasaste, ese grado lo pasaste. Des en cuenta que ese es Dios con nosotros. Dios con nosotros no espera que yo me santifique totalmente, sino que eso es lo que yo quiera, y que eso es lo que yo trabajo, que eso es lo que deseo en mi corazón. Y sabemos entre nosotros que esa es la verdad. Miren ustedes en los matrimonios cuando hay un esposo o una esposa con problemas de alcoholismo, de droga o de mentiras o de promiscuidad, quién sabe. Y cuando la persona es sincera, se arrepiente, cuando cae y le confiesa al otro, la otra persona sabe si es verdadero ese arrepentimiento, lo sabe. Porque hay borrachitos que siempre al otro día prometen no emborracharse más. Y la esposa sabe que es un mentiroso, ¿no? Que lo va a volver a hacer. Lo mismo con el adúltero o la adúltera o con el mentiroso, y siempre es así. Por eso es que lo que realmente lleva el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida y que impulsa la salvación del alma nuestra, la salvación de todos los que Dios coloca en nuestro camino, es nuestra sinceridad, que nosotros seamos sinceros. Porque si nosotros no somos sinceros, siempre estamos juzgando a los demás. Y entonces los demás, ¿qué podemos ver en los demás más que sus imperfecciones? Porque todos somos imperfectos. Y cuando uno está desnutrido en el amor, lo único que ve es desnutrición en todos los demás. Eso es. Cuando uno está mareado, piensa que todos se marearon. Pero no, porque el mundo le está dando vueltas a uno en la borrachera en que anda. Pero la realidad es que uno debe tener un corazón sincero que reconoce permanentemente en qué anda uno. ¿Cuál es la realidad personal? Y digo, yo he descubierto, por ejemplo, en la adoración al Santísimo, que es el regalo más grande de liberación de la idolatría. Ustedes saben que nosotros, por naturaleza del pecado original, somos idólatras.
sin ningún esfuerzo. Nosotros estamos adorando seres humanos, estamos adorando el dinero, estamos adorando el mundo material, estamos adorando muchas cosas. A veces adoramos hasta la comida. Sí, a veces el vientre es un dios, es un culto, y así. Entonces, la adoración al Santísimo es algo extraordinario. Cuando yo comencé mi vida misionera, yo no sabía mucho de la iglesia. Llevaba apenas 2 años que fui liberado del secuestro, donde el Señor se me apareció y cambió mi vida. Y entonces por 2 años en California estaba aprendiendo a ser católico. Pasados esos 2 años, el Señor se me revela de nuevo y me llama a esta misión que yo no esperaba. Porque si a mí alguien me hubiese dicho durante mi vida artística allá en California que yo iba a ser misionero en la iglesia, pues me hubiese reído, pero mucho tiempo. Eso no estaba en mis cartas, como dicen. Pero eso es lo que el Señor quería. Entonces, yo no conocía nada de la iglesia, todo se me había olvidado y escasamente recibí muy pocos años cuando niño de formación y todo eso se perdió. Pero cuando regreso a la iglesia comienzo a ver cosas que no entendía, como las monjas, como tantas cosas que yo no sabía, grupos de oración, testimonios, yo no sabía nada de eso. Entonces descubro en Los Ángeles, en una iglesia que yo frecuentaba más, que había una capilla por allá y era de adoración al Santísimo, pues yo no sabía de qué se trataba. Y así fue como el Señor me llevó a eso. Una cosa llevó a la otra y ya sabía de qué se trataba. Entonces, arrodillado la primera vez ante el Santísimo en esa capilla, le dije al Señor: Señor, tú eres el Señor, el dueño de todo. Tú nos creaste a todos. Yo he visto la luz, porque yo ojalá le hubiese visto el rostro a Jesús, pero la luz sí, cuando se me apareció. Y le dije: tu luz me ha enceguecido. Yo sé que tú eres el poder supremo. ¿Para qué necesitas que miserables criaturas como nosotros te adoremos? ¿Esto qué es? ¿Esto es inventado, es humano o es que tú lo quieres? Y el Señor me muestra con una claridad increíble la idolatría. Y me dice: yo soy el único Dios. Y ahí me muestra esa conversación con Moisés desde la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios. Y Dios le dice: mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy el único que es. Ese es mi nombre. Entonces, el pecado original consta de una conversación de Satanás con Eva que le dice: si comes de esa fruta, seréis como Dios. Y por eso entró la muerte, porque nosotros no podemos ser, porque el único que es Dios, es el único que es. Por eso su nombre es Yo Soy. Entonces, el pecado original es el hombre pretendiendo ser sin Dios, o sea, muerto. Esa es la idolatría. La idolatría adora dioses falsos, adora cosas que no tienen vida y por eso adora la muerte. Entonces, la adoración al Santísimo es el encuentro con el que es, con el único que es. Y estamos al frente de Dios y estamos uniéndonos con Él porque lo estamos reconociendo como el único Señor, como el único Dios. Y en esa forma nos liberamos de todo el culto que le hacemos a lo que no es de Dios, a las cosas que no son Dios. Y nos liberamos de la idolatría. Ese es el primer regalo extraordinario que nos da la adoración al Santísimo, que es uno llegar y darle el señorío a esa hostia santa y decir: tú eres mi Señor. Y yo sé que estás ahí en esa hostia. Y este es mi regalo, mi vida. Tú eres mi luz, mi esperanza. Tú eres mi salvación. Y en esa forma yo me libero de todos los dioses falsos que hay en mi vida. Porque miren, uno sin darse cuenta tiene grandes grados de idolatría. Por ejemplo, es muy fácil adorar seres humanos. Con toda facilidad uno convierte en un dios a los hijos, al esposo, a la esposa, a la gente importante en la vida de uno, a héroes que tiene uno en la sociedad. ¿Quién sabe cuántas cosas las se vuelven ideales en la vida de uno y se convierten en dioses sin uno darse cuenta? Y mucha gente dice: si se muere Julio, me muero yo. Sí. ¿Por qué? Porque Julio se volvió un dios. Porque ¿cómo es posible que Julio sea más grande que la vida de uno? No, no puede ser. Por eso es que el amor que nos debemos los unos a los otros
es un amor limpio. Yo amo sin interés, un amor incondicional. Y todos le pertenecemos a Dios. Ninguno nos pertenecemos los unos a los otros, nos pertenecemos a Dios. Él es el Señor. Él nos creó y vivimos el uno para el otro, pero en Dios. Por eso el sacramento del matrimonio es tan perfecto y tan hermoso, como las órdenes sacerdotales y religiosas, como las consagraciones a Dios, son tan importantes porque uno le promete al otro fidelidad y luchar en los momentos buenos y los malos, compartir todas las cosas de la vida, pero en Dios, para glorificar a Dios. No para glorificarse el uno al otro, sino a Dios. Y con eso tenemos a Dios en nuestra vida. El mensaje central que yo tengo con mi testimonio cuando lo comparto es esto. En conclusión, yo viví una vida profesional como artista por muchos años y tuve éxito en muchas cosas de mi vida y disfrutaba el mundo y el pecado y todo eso era mi placer. Pero cuando ya encontré la verdad, o la verdad me encontró a mí, que me rescató, me di cuenta que yo nunca había tenido en mi corazón la verdad y que no conocía a Dios. Qué tragedia que eso fue descubrir eso. Pero entonces el testimonio es, no importa lo que hagamos en esta vida, lo importante es que nunca nos olvidemos de tener a Dios en lo que hacemos. Porque al Señor no le importa que uno sea bombero, torero, poeta, carpintero, lo que usted quiera hacer. Pero lo que importa es que en lo que usted haga tenga a Dios y se santifique con su talento, con su vocación, con su profesión, que se santifique haciendo lo que hace. Ustedes se dan cuenta lo lindo que es ir donde un carpintero que ama lo que hace, que lo respeta a usted, que le cumple con lo que le promete, que es limpio, que es honesto, que es exacto. Eso es muy lindo porque esa persona brilla en su trabajo y uno se siente respaldado. Es como un portero de un edificio. Una vez entra y el portero es impecable. El portero se conoce todo del edificio. El portero le da una información de todo. Lo hace sentir a uno seguro. Lo hace sentir a uno que ahí hay un portero que es honesto, que es limpio, que es exacto, que conoce su trabajo. En cambio, usted entra y encuentra un portero desordenado, que no sabe nada, mal vestido, mal hablado, todo. Eso es terrible, porque ese nos está santificando en su trabajo. Pero precisamente cualquiera que sea la profesión, la vocación, lo que nosotros hagamos en esta vida, ahí es donde debe brillar la obediencia, la gracia, la meticulosidad, la búsqueda de las cosas buenas. Todo esto es lo que debe brillar en nuestra vida. Y es muy importante ser así, muy importante. Mire cuando ustedes que han tenido experiencias de estar enfermos en un hospital, por ejemplo, no hay cosa más grande que tener esas enfermeras que aman los pacientes, tener esos médicos y todas estas personas especialistas que vienen y lo miran a uno con amor. Y siente uno la salud solamente con tenerlos presentes, así se esté uno muriendo, no importa, pero la salud está en las personas que le dan a uno seguridad porque tienen amor, porque les importa a uno, porque lo están mirando, usted es importante para mí y yo quiero hacer todo lo que pueda para ayudarlo. Eso es amor y esa es la fuerza que Dios pide de cada uno de nosotros, que seamos así, íntegros. Y esa búsqueda de esa perfección, esa búsqueda de esa honestidad y sinceridad en nuestra vida es el vivir en unión con Dios. Eso es vivir en unión con Dios. Vivir en unión con Dios no necesariamente es estar arrodillados, sudando agua bendita por ahí, rezándose 20 rosarios sin parar. No es así. La rezandería y todo eso. Eso no necesariamente es estar unido a Dios y mucha gente se confunde con eso. Y yo digo, qué bueno que es rezar, sí, yo soy un amante del rosario, lo rezo todos los días, pero yo no soy un rezandero y le tengo miedo a la rezandería, porque a mí no me atrae la religiosidad, me atrae la espiritualidad. Yo quiero saber que si oro estoy con Dios, estoy orándole a Dios y quiero es hacerlo con Dios, porque es por amor a Él que yo estoy orando, porque yo creo que Él me escucha, porque yo creo que Él está conmigo cuando yo le oro, y esa oración tiene espíritu. Pero yo no oro con ese sentido de intención personal que quiero sacarle algo a la oración, con ese deseo de sacar algo de la oración. Claro,
Es humano, nosotros tenemos intenciones. Yo puedo ir a orar para pedir trabajo, orar para pedir que se solucione una situación en la familia, cualquiera que sea. Son nuestras intenciones, es nuestra vida y nosotros las colocamos a los pies del Señor siempre. Pero la intención de la oración, después de colocar nuestras necesidades ante el Señor, es, pero que se haga tu voluntad, siempre. Jesús nos enseñó eso en el huerto de los olivos. Él no quería tomarse esa copa, tanto que le pidió al Señor, retira esa copa de mí. Pero después, al final, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde está el secreto de la oración. Yo voy, en la forma que yo oro, yo le digo al Señor, Señor, necesito una bicicleta, por ejemplo. Pero si no me la vas a dar, dame la gracia de no necesitarla. Y así termino la oración. Porque entonces vivo en la voluntad de Él y a lo mejor Él no quiere que me suba en una bicicleta una persona de edad como yo, de pronto me rompo una pierna por ahí. Entonces no me la da. Pero ese es un ejemplo muy básico que les doy, porque no es verdad, pero es un ejemplo, ¿no? De que uno debe tener conciencia de que Dios tiene un plan perfecto en nuestra vida. Ustedes se dan cuenta en el pasaje que yo leí para iniciar esta charla, cuando se decía, si ustedes son uno conmigo, pidan lo que quieran y yo se los doy. ¿Y por qué dice el Señor eso? Por esto, cuando yo verdaderamente soy uno con Dios, yo no le pido a Dios sino lo que es verdad, lo que es real en mi vida. No estoy pidiendo cosas que son mis deseos y mis cosas que yo ni siquiera he pensado bien si me convienen. No, yo estoy pidiendo porque tengo sabiduría en el corazón, porque ya me he hecho uno con Dios y le estoy pidiendo lo mejor y lo que provee para mí, primero que todo, la salvación de mi alma. Eso es lo más importante. Es como, miren ustedes, en el cielo hay incontables billones de santos, incontables, de todos los tiempos. La población más grande de espíritus está en el cielo. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia nos da a nosotros santos que son canonizados. Esos santos que canoniza la iglesia, no los canoniza la iglesia porque la iglesia los buscó y los descubrió como santos y los canonizó. Si ustedes estudian bien cómo se da la canonización de un santo, se van a dar cuenta que siempre es el pueblo el que pidió la causa, inició la causa para que se canonice un santo. Y es el pueblo. Ustedes conocen aquí un sacerdote santo, murió en santidad y empiezan a iniciar la causa de su santificación, de su canonización. Y reúnen todo lo que se necesita, es un proceso largo. Y entonces la iglesia decide si lo canoniza. Si lo canoniza, ese santo se convierte en un abogado del pueblo de Dios ante el tribunal de Dios. Un abogado. Entonces usted, conociendo ese abogado, le hace una novena y le dice, San Roque, yo necesito tal cosa, ayúdeme. Bueno, San Roque, que es abogado, mira el caso y si él se da cuenta que sus intenciones no tienen nada que ver con la salvación de su alma, que usted no tiene en su corazón esa sinceridad con Dios, todo eso, San Roque nunca presenta esa novena ante el tribunal del Señor, porque sabe que eso no está bien y no se puede presentar. Entonces, precisamente nuestra realidad espiritual en la comunión de los santos, que es nuestra unión con los santos que interceden ante el tribunal, con las almas del purgatorio que interceden por nosotros, porque no pueden interceder por ellas, y toda esta relación entre nosotros, cuando yo le digo a usted, por favor, ora mucho por mí, porque yo tengo esto y esto. Esta es la comunión de los santos, así nos unimos en oración y nos apoyamos los unos a los otros. Pero dense en cuenta lo importante que es que cuando nosotros pedimos oración, la pedimos porque sinceramente creemos que esas cosas que buscamos son importantes para nuestra vida, pero no para glorificarme yo, sino porque es que así florezco en el jardín de Dios y me convierto en una persona productiva, efectiva, una persona que es parte de una sociedad que necesita gente íntegra
y gente verdadera, que tenga amor. Eso es como una señora en Madrid me trae a su hija después de una charla y me dice, mi hija se va a hacer una experiencia a una comunidad religiosa, ¿usted qué palabra le diría? Y yo dije, solo tengo una, la única palabra es esta, si no se va a ese lugar con su santidad, no se vaya, mejor no se vaya. Y eso es lo mismo que le digo a una persona que se va a casar, a una persona que se va a ir de sacerdote o de lo que fuera. Si no te vas con la santidad, no te vayas. Es un fracaso. ¿Para qué? ¿Para hacerle daño a la gente? Si uno no se va para sí mismo, si yo me voy a casar, no me voy a casar para mí mismo. Hay mucha gente que se casa porque está sola, otros porque necesitan quien los sostenga, otros porque se prenden del dinero o el poder del otro, otros simplemente porque les parece conveniente, pero otros se casan por amor. Y lo que sucede es que el matrimonio es el amor de Dios. El amor de Dios que une los corazones y los convierte en uno solo, en una sola carne, como dice el sacramento del matrimonio. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es absolutamente sencillo y perfecto, el Espíritu Santo, porque se asegura de que nosotros conozcamos muy bien la verdad de nuestros actos, que sepamos por qué hacemos lo que hacemos, que tengamos conciencia segura de lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, porque el corazón nuestro está en fuego. Es como alguien me pregunta, ¿cómo hago yo para descubrir mi vocación? ¿Cómo hago para saber si me voy a casar? O para saber si soy monja o cura o simplemente voy a vivir solo toda mi vida. Y la única respuesta es esto. La vocación es un fuego grande. Uno siente en el corazón eso y arde, está en llamas en el corazón de uno. Cuando las cosas son meramente intelectuales y uno sin ninguna pasión, sin ningún fuego está tomando decisiones, pues sí, eso se puede hacer. ¿Por qué no? El Señor nos da a nosotros talentos y nos da capacidad intelectual para pensar. Y con ese pensamiento uno puede tomar decisiones. Pero en lo que se refiere a vocaciones tan delicadas como el matrimonio, como la vida sacerdotal y religiosa, para eso es mejor enfocarse en el fuego y no en el intelecto, porque a veces la gente se casa por razones, por racionalidad, porque intelectualmente decide casarse por ideas que tiene. Y claro, esto no es un pecado y no es algo malo, es humano, pero ¿cuál es la recomendación cuando uno habla desde el Espíritu? No es conveniente vivir así y tomar decisiones meramente cerebrales, racionales, porque las ideas nuestras son imperfectas. ¿Y qué tal que esa decisión no ha tenido la absoluta claridad que necesita? Y con el tiempo se prueba de que estaba mal, que ese no era el camino. Entonces es mejor decidir con el fuego del Espíritu. Cuando uno va a tomar una decisión, pensar, aquí está el fuego, estoy en llamas, esto es lo que me quema o no, ¿qué es lo que está sucediendo? Y es importante caminar con ese fuego. Es como la oración. Ustedes seguramente han vivido la experiencia de que uno no quiere orar porque no siente ganas de orar. Y entonces los principios de la perfección en la iglesia hablan de que el mejor momento para orar es cuando no queremos orar. Porque lo que sucede es que nuestra naturaleza inferior, o sea, nuestra naturaleza meramente carnal, humana, intelectual, emocional, es una naturaleza rebelde que se acomoda a sus placeres y hace lo que quiere cuando le conviene, cuando tiene la intención y el deseo, pero nunca se sacrifica ni se impone a las cosas que le convienen. Entonces, la oración, cuando nosotros nos la imponemos por disciplina, termina siendo la más productiva, ¿no? Porque entonces uno se acostumbra a que la oración debe estar en la vida de uno, ¿no? Porque si uno dice, ay, yo no tengo ganas de orar, no tengo ninguna intención, ¿para qué voy a orar? Si esa oración va a ser vacía, si no va a tener nada, todo. Entonces uno se va acomodando a eso y termina que ya no vuelve a orar. Y cuando ora, ora muy rápido por ahí y ya no ora, ya se le va perdiendo la oración. Entonces hay cosas que uno tiene que hacer. Hay cosas que con relación al espíritu se necesita tener disciplina, porque si no hay disciplina, no hay crecimiento. Obviamente que no hay. Ustedes saben, todo arte exige disciplina. El atleta que va a ir a los Olímpicos tiene que entrenar innumerable cantidad de horas
y con un entrenador que es exigente y que no le perdona nada, y esa es la única forma de llegar a los Olímpicos y recibir una corona. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Tenemos que ser valientes y buenos atletas, tenemos que estar siempre haciendo eso. Todo arte exige eso. Estudien, miren ustedes, por ejemplo, un violinista, un instrumentalista en la música, ¿cuántas horas ensaya en el día? Precisamente yo estudié artes en Alemania y yo era una persona que era un hippie y era todo filósofo. Entonces, cuando estuve discerniendo que iba a estudiar, el psicólogo de esa universidad en Hamburgo me dijo: yo veo que a usted le gustan las cosas fáciles y a usted le gustan las cosas cómodas y a usted no le gusta el sacrificio, a usted no le gusta esto. Era un típico alemán perfeccionista muy sabio, y yo le dije: es verdad, todo eso. Digo, entonces busque lo más fácil, arte. Y yo pensé que era lo más fácil, y resultó ser lo más difícil, porque esa facultad de arte en Alemania era la más exigente de todas las carreras, ¿no? Entonces, cuando yo entré al área de la música, dije yo, esto es lo mío. Pero cuando miré lo que era toda la vida instrumental de la formación musical, y me di cuenta que esta gente estaba ensayando hasta 8 o 10 horas diarias con cada instrumento que iban aprendiendo. Yo dije, ni loco, esto no es lo mío. Después descubrí composición y dije, esto es lo mío, ¿no? Entonces entré por composición. Y así fue todo lo que hice con el arte. La comodidad, buscando la velocidad, buscando que no haya esfuerzo. Y en esa forma yo me formé, en esa forma yo estudié. Luego la vida me empujó a buscar cosas más concretas en el arte y en la música, y ya lo hice por mí mismo, ya por razones de dinero y razones que eran convenientes para mí, no porque yo lo estuviera haciendo por razones espirituales, porque no conocía a Dios. Pero lo que sí descubro yo, en medio de mi experiencia personal, es que todo, absolutamente todo, necesita una verdadera disciplina. Uno tiene que tener disciplina. Si no la tiene, inclusive su propia salud se destruye. Todo tiene que tener disciplina. Si uno no tiene eso, está mal. Y una de las señales de espiritualidad en una persona es la meticulosidad y el orden en las cosas. Porque a veces encuentra unos que el genio de la familia, entonces ese no limpia la habitación, ese tiene un desorden en la forma en que come, en la forma en que se viste, pero es el genio. Entonces todos dicen, así son los genios. Yo no creo que esos sean genios. De repente, algunas cosas que hacen son extraordinarias, pero en el resto, en el orden humano, espiritual, en la moral, en los valores y principios, ahí no hay un genio cuando se vive así. Dios es un Dios de orden, absolutamente, en todo. Una de las cosas más importantes que nosotros descubrimos y observamos en la gente que Dios coloca en nuestro camino es el orden, porque en el orden hay verdad. Claro está que hay gente escrupulosa, que es excesivamente ordenada y lo hacen por las razones equivocadas, como también hay gente que tiene enfermedades mentales y tienen ese tipo de excesos, pero yo no me estoy refiriendo a ellos. Estoy refiriéndome al orden coherente, normal, donde una persona es honesta consigo misma, con los demás, y el orden empieza ahí. Si yo soy ordenado, yo soy honesto, porque estoy ordenado no por mí solo, sino por todos los que me rodean. Ese orden afecta a todos, como el desorden también. ¿Usted no ha visto que es horrible que uno va caminando por la calle y hay personas que escupen en la calle o lanzan una basura al lado de uno en la calle? Eso es horrible, eso duele. Uno siente como si se lo hubieran hecho a uno, porque todos vivimos en una sociedad. Cuando la gente es sucia y es desordenada, afecta a todos los demás. Y eso es lo que nosotros debemos tener conciencia, porque eso es espiritualidad. El espíritu nace desde el amor de Dios, ahí nace el espíritu. Voy a cerrar esta primera charla con una palabra de Dios y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13. Exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio,
para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios. Ay, es, ¿cuál fue? Segunda Tesalonicenses. Le va a tocar ver el video cuando lo suba, porque ahí va a estar. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Además que el Espíritu Santo es muy puntual y siempre nos dice lo que tenemos que oír en el momento preciso. Pues gloria a Dios por eso. Vamos a tomar un descanso y de unos 15 minutos y venimos a la última charla. Amén.